que desfila los temores de un mundo inseguro. Duro es aceptar esa realidad de maldad que desnuda sin piedad su incapacidad. Y es tan frustrante el ver morir frente a sus ojos a miles de inocentes desgarrando los despojos de su voluntad. Mientras en la ciudad se debilitan las ganas de oponerse a esta realidad maldita. Solo sabe que no va a rendirse, la esperanza vive en su corazón. Es muy tarde para arrepentirse, debe frenar la convicción de quien ha desechado el miedo y ha hecho del coraje su inalterable credo. Decidido entrena hasta que su fuerza se desborde para lograr eliminar a los viles androides. Es la luz que va a vencer las tinieblas con su gran poder. Nada quebrará el valor que se enciende entre su ser. Ya no habrá a qué temer si es que arde en su interior la llama de esperanza que brinda el honor y aquel fuego que iluminará un futuro mejor. No le importa el dolor porque en su alma vive la esperanza de cambiar esta situación y detener esa brutal matanza. Buscando la venganza entrena rigurosamente junto a Gohan, alcanzando una fuerza sorprendente. Mas no fue suficiente, el cruel oponente los derrotó sin esforzarse implacablemente. Gohan perdió su brazo por proteger a Trunks sin siquiera poder evitar la inmensa destrucción. Escapando a duras penas de esa terrible escena, parecía que jamás terminaría su condena. Pero el orgullo Saiyajin fue más y sin dudarlo repusieron fuerzas y fueron de nuevo a enfrentarlo. Mas Gohan, con el fin de proteger a su discípulo, dejó inconsciente a Trunks en un afán casi ridículo. Fue solo a luchar contra esas temibles bestias invencibles que desquitarían toda su molestia, asesinando a Gohan en una tarde lluviosa. Las lágrimas caían de sus ojos como rosas en la tumba de su amigo, su maestro y su mentor. La tristeza explota en ese llanto desgarrador, lamentando que su historia tuviera un cruel fin, transformándose con ira en un Super Saiyajin. Es la luz que va a vencer las tinieblas con su gran poder. Nada quebrará el valor que se enciende entre su ser. Ya no habrá a qué temer si es que arde en su interior la llama de esperanza que brinda el honor y aquel fuego que iluminará un futuro mejor. Viajó a través del tiempo a un pasado un tanto incierto en donde los guerreros Zetan y Goku habían muerto. Pudo conocer a su padre y hasta entrenar con él, mejorar su habilidad y potenciar más su nivel, pelear contra Cell y derrotar al fin a los androides, adquiriendo la fuerza para cambiar el futuro, regresando a su época con un poder que esconde la luz que iluminará esos días oscuros. Con tenacidad logró cambiar el destino que enfrentó, porque nunca se rindió, con coraje siempre luchó. Demostró que con valor todo sueño se puede lograr. Trajo la paz a una amarga realidad y borró con esperanza todo indicio de maldad. Solo sabe que no va a rendirse, la esperanza vive en su corazón. Es muy tarde para arrepentirse, debe frenar la convicción de quien ha desechado el miedo y ha hecho del coraje su inalterable credo. Decidido entrena hasta que su fuerza se desborde para lograr eliminar a los viles androides.